Milei alucina en Davos. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Como quien fuera un visionario mundial, elegido no como presidente de un país, sino como un preclaro enviado de los cielos, Milei hace el ridículo en Davos. Diminuto, como todos los oradores, en un escenario gigante que se traga cualquier voz, sube Milei al estrado a hablar expresando la neurosis de la que es víctima. No sabe quién es, ni de dónde viene, ni dónde está. Asume el tono como quien estuviera en un templo religioso y lanza un discurso que más bien está redactado como un sermón. Sin propuestas, sin argumentos, con datos de una triste enciclopedia generalista y descatalogada que ya no se vende. Ante un foro caracterizado por su vocación de constituirse en un poder económico supraestatal, donde el proyecto y el horizonte es achicar los estados de bienestar, les previene del peligro que corren frente al socialismo empobrecedor. La figura es realmente cómica. Quiere predicar sobre los peligros del socialismo en un foro en el que el carácter global del capitalismo ni siquiera se pone en cuestión, incluidos, por supuesto, Rusia, China o el sudeste asiático. Para colmo, está convencido de haber encontrado él y ser el único que ve un eje de lucha fundamental hablando contra el Estado y contra los impuestos, en un foro supraestatal que ha minimizado el poder y el alcance soberano prácticamente de todos los estados del planeta. Ensaya Milei a dar lecciones de una historia mundial de la economía para enaltecer los beneficios del mercado, y en esa su lección se aplaza de entrada, pues no toma en cuenta las principales variables de la economía capitalista, como son la guerra, que ni siquiera la menciona, el esclavismo, que ni siquiera lo menciona, el imperialismo, que no lo menciona, el colonialismo, la explotación de materias primas, los monopolios tecnológicos, el capitalismo cognitivo y un largo etcétera, que nos obligan a cualquiera a complejizar cualquier análisis económico que del mundo se quiera hacer. Milei está perdido en la historia mundial y no es consciente de ello. Sus datos solo abochornan. En el foro de Davos, Milei lanza una alerta al mundo en un papel mesiánico y se pliega a un supuesto proyecto mundial occidental, como si de ese proyecto la Argentina fuera parte. Emerge pues el trauma histórico de un segmento grande de la población argentina que busca la anexión, la pertenencia, ser la prolongación europea a como dé lugar. Habría que decirle
a él y a toda esa masa de gente que la hay en la Argentina, habría que decirle que Argentina tiene frontera con Bolivia, Brasil y Chile, y no con Francia ni Suiza. Ante la suma de errores, la simpleza y linealidad del análisis, dan ganas de reír. Imagina un público deseoso de divertirse con el mendigo de turno mientras se toman las grandes decisiones por fuera de todo sistema democrático y de toda responsabilidad social, ecológica o ambiental, y por fuera de toda soberanía estatal. El discurso de Milei, plagado de vacíos, carente de propuesta alguna, alcanza a ofrecer en bandeja a la rapiña transnacional de las corporaciones y da únicamente para dejar al descubierto la pobreza de sus ideas. La libertad entre sus labios es la arbitrariedad con la que cree que puede actuar con lo que es de todos, todas y todes los, las y les argentines. Milei no comprende siquiera los límites de un mandato presidencial, que no es un mandato divino, que no es un poder absoluto. Y ahí se arroga a sí mismo el papel mesiánico de Salvador de Argentina, por el hecho además de estarla ofreciendo para la compra barata de sus materias primas. Y dice entre líneas y casi sin disimulo: hagan lo que quieran con mi país, porque eso será un honor. Estoy aquí para su liquidación de temporada. Milei en Davos ha sido patético, ridículo. Y claro, no puedo dejar de mencionar el momento en que habla del feminismo radical. No porque me preocupe o crea que hay que polemizar con el señor, sino porque también ahí el señor está extraviado. Y supuestamente para rebatir el gran peligro del feminismo, invoca a Dios. Para resolver el supuesto conflicto hombre-mujer ante un foro masculinista, patriarcal, que ha venido a lo largo de todo el proceso neoliberal, entendiendo a las mujeres, especialmente del sur del mundo, como una masa disponible y útil para la explotación laboral extrema, y para que sean la mayor subvención del capitalismo, como es el trabajo de crianza y cuidados. Porque quienes estamos subvencionando el sistema patriarcal de forma global somos las mujeres, con los trabajos peor pagados, pero con los trabajos no pagados de crianza y cuidados que representan la subvención que estamos haciendo las mujeres al sistema capitalista. Cuando menciona Milei al feminismo, repite su obsesiva crítica contra el Ministerio de la Mujer del ex gobierno argentino. Y la sola dimensión del alcance y el presupuesto de ese mini ministerio, porque ese era un mini ministerio, convierte su crítica en Davos en algo fuera de lugar. Milei es un pobre tipo que no sabe dónde está parado. De su discurso preclaro, omite la discusión energética, que es la discusión principal, niega el cambio climático, que es otra de las discusiones articuladoras en Davos, evita la definición de riqueza y pobreza, apoyándose en el dato del Producto Interno Bruto, que es un dato insuficiente para cualquier análisis económico, en un mundo, además,
donde la distribución de la riqueza es un problema central y donde los primeros que lo saben son quienes la concentran. Es tan ridículo y tan desubicado este señor que llega a condenar las oficinas lujosas, cuando las oficinas lujosas son, sin duda, las condiciones en las que los tecnócratas del foro de Davos trabajan. Yo creo que eso ya la gente ahí es que seguro que ni le ha entendido. ¿Qué es un problema una oficina de lujo para un capitalista? Bueno. Milei hace de bufón, y no bufón porque se ríe del poder, sino por todo lo contrario. Puede imaginar que ni él mismo dimensiona el alcance de su ridículo, esta vez mundial. Como margen de duda, solamente, puedo creer que su gobernabilidad en Argentina es tan frágil que está de viaje en Davos, Roma y demás, buscando una foto con que nutrir los más tristes complejos del universo de sus votantes. Han transcurrido 23 minutos de exposición. O sea que no es que ha tenido 5, ha tenido 23, donde no hay visión histórica, que quiso darla, no hay propuesta, no hay análisis, y se ve obligado a terminar así. Muchísimas gracias y viva la libertad, carajo. Patético, como si estuviera en una campaña. Seguramente, y no lo dudo, estará convencido que lo ha hecho bárbaro, que es único, porque a este personaje lo que más le falta es ubicación en el mundo, pero de la más básica, de la más básica. Suenan los aplausos. El foro ha tenido su momento de diversión. Luego pasarán a las cosas en serio y de las que no sabremos absolutamente nada. ¿Para qué ha servido y por qué hoy me detengo a hacer un análisis del discurso de Milei en Davos? Ver a Milei en Davos frente a sus ídolos, porque él estaba en el escenario que él mismo idolatra, coloca a Milei en la dimensión que tiene y por eso este discurso es interesante. Es interesante porque ubica al personaje como lo que es, no un peligroso líder de extrema derecha, sino como un personaje carente de sentido para sus propios interlocutores.